quienes quieren hacer cambios interesantes, avanzar en su soberanía, en los derechos humanos, en la pobreza, en la lucha contra la pobreza, las desigualdades, terminan pareciéndose, y entonces acá viene el famoso cuco, el famoso terror, es serás Venezuela, te convertirás en Venezuela. Antes era Cuba, ¿no? El terror era Cuba. Ahora es Venezuela, lo es también Nicaragua. Nicaragua hoy suspendió algo de una universidad católica allí, o canceló la licencia que le había dado una universidad, o a las ONGs. Entonces, todo lo que sea salirte del relato que la élite destila las 24 horas del día a través de sus canales de televisión, sus periódicos, sus opinólogos, sus analistas, todo lo que sea salirse de eso empiezan diciendo que es populista, ¿no? Y ya populista quiere decir degradado, ¿no? Todo mal, todo lo que le sirva al pueblo, o sea, en beneficio de las clases más trabajadoras o más pobres o los sectores más debilitados, ya es populismo. Y si sigues en eso, ya inmediatamente eres Venezuela. Entonces ya viene el terror de ser Venezuela. ¿Tú sientes lo mismo allí en tu región, querido Jesús? Sí, y además agregaría, Ariel, que los que hablan de populismo, cuando les preguntas quién es Ernest Laclau o Laclau, no tienen la mínima idea de quién es, ¿no? No. Que deberían empezar por lo menos desde lo más básico para entender ese concepto, que efectivamente en algún momento de la historia les sirvió. Es decir, demonizar tanto a un fenómeno como Hugo Chávez, como Castro en Cuba, les ha servido para después replicar, digamos, esa manera de estereotipar, estigmatizar y además pasar a la ofensiva diciendo, además, de manera asincrónica, este es como Castro, por ejemplo, a López Obrador desde el año 2006 fue candidato, ¿no? Le hicieron fraude, llega Totalmente. Felipe Calderón, uno de su secretario de seguridad, su ministro de seguridad, imagínate, está en Estados Unidos condenado por narcotráfico con el Totalmente. cartel de Sinaloa. Pero Felipe Calderón todavía se da el lujo de opinar hoy en día de la inseguridad y del camino que ha ido ganando el narco. Cuando dices, oye, y tu ministro de seguridad dice, no, yo no sabía nada, yo no sabía qué hacía, él se portaba bien en mi época. Bueno, finge Claro, demencia. claro. Pero vemos en 2006, luego en 2012, si gana fulanito, si gana López Obrador, México va a ser Venezuela. En 2012, si gana López Obrador, México va a ser como Venezuela. Primero decían que era Hugo Chávez en persona, nomás con acento tabasqueño, porque es de una provincia, de un Sí, sí. estado que se llama Tabasco, en donde hay un acento más parecido a Centroamérica que al resto del país. Entonces decía, este señor es Hugo Chávez con acento tabasqueño. Se murió Hugo Chávez y ahora es Nicolás Maduro con acento tabasqueño. De tal suerte que cuando yo sigo las campañas en diferentes países de nuestra región, lo mismo pasaba el fenómeno en Honduras, lo vi en Colombia, lo vi en Ecuador, lo vi en Argentina mismo. Es decir, cualquier cosa que no marche de acuerdo a los estándares que te dicen en Washington es Venezuela. Y mira, te vas a reír y te reirías con justa razón de lo que está pasando en México. Se aprobó una reforma educativa y de esa reforma educativa en este periodo de López Obrador emanaron pues libros de texto para la educación primaria. Tú sabes que en México, no sé si pasa en Argentina también, los libros de texto en la escuela pública los provee el Estado. Claro. Entonces, en la derecha, que te digo que políticamente cada vez está más reducida y que han tenido que hacer circo, maroma y teatro y que han tenido que coludirse empresarios, líderes de opinión, supuestos académicos de importantes y prestigiosos centros de investigación que siempre repiten que a veces uno dice, oye, ¿en dónde estudiaste tu Sí. doctorado? Porque no se diferencia nada de lo que estás diciendo a lo que dice tal comediante, ¿no? Cuando intenta hablar en serio, porque además ponen a comediantes en programas de análisis, analizar la política nacional. Se desacreditan más, pero ellos creen que con eso le llegan a las masas y que Claro. son más productivos. Bueno, pues empezó una campaña muy agresiva de estos mismos que están dando patadas de ahogado, la derecha mexicana, temerosa de perder sus privilegios, diciendo que el comunismo acecha, fíjate, en pleno año 2023, agosto del año 2023, la amenaza comunista acecha a México a través de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Oye, parece que estamos en los años 50 en Estados Unidos y que tenemos a McCarthy detrás de McCarthy. nosotros. Una cosa impresionante que te permite entender
cómo las estructuras deterministas no permiten que sus unidades se muevan tantito y tengan un poquito de apertura a lo que no entienden, por lo menos, Ariel. No sé si pase Claro. también en Argentina. Totalmente, totalmente. El discurso, ya digo, en los años, hace unos años, el terror era el comunismo, era Fidel Castro, bueno, todo eso ya un poco pasó de moda. Ahora la moda es, sí, es Venezuela y alternan, ¿no? Venezuela y Nicaragua. Nicaragua. Lo que haga Daniel Ortega o lo que haga Maduro, van alternando. Todos los días van sacando alguna novedad de alguna medida que hayan tomado en esos países, absolutamente fuera de contexto, obviamente, y para ratificar que aquello es el peor demonio. Y como tú decías hace un rato, Jesús, es la democracia, hay que proteger la democracia. Bueno, pero la democracia la has establecido tú bajo tus condiciones, has escrito las leyes cuando no las has violado, y la realidad es que los países de América Latina, hablamos de América Latina, están cada vez peor, están sumidos en la pobreza, en la desigualdad, en el racismo, en el elitismo, en la violencia. Realmente parece que como que habría un plan detrás de eso, por ejemplo. Y uno puede pensar, si quiere pensar con malas intenciones, que imagínate un México estabilizado, republicano, ordenado, sin corrupción, sin los cárteles, con ese pueblo maravilloso que tienen, con esas riquezas que tienen. Imagínate el peligro que sería para el vecino de arriba un México, no sé, consolidado, democrático, con posibilidades de futuro, que obviamente las tiene, pero sin esas elites que están ahí siempre agazapadas, esperando a ver cuándo cae algún gobierno o algún político que quiera hacer algo diferente para corromperlo, matarlo. En fin, imagínate un México que no fuera un Canadá, porque claro, Canadá es el caniche, por algo, bueno, que tiene la misma impronta cultural, que no fuera como este Trudeau, que bueno, ya sabemos, pero que fuera un México, un país soberano, y de progreso consolidado. Qué peligro, ¿no? ¿Será que hay mala intención en tu vecino de arriba? ¿Tú crees? Voy a volver al realismo estructural. Porque este Eh, México que estoy mostrando, sí, que es el México que todo el tiempo están hablando los medios de comunicación y demás, es el México que finalmente consolida la imagen de que, bueno, por suerte que estamos nosotros arriba para poner orden y este México nunca podrá salir adelante, etcétera, ¿no? Eh, hay algo que no es casual. En geopolítica no existen las coincidencias, como tú sí. sabes, querido amigo Sí, Jesús. no, y desde el enfoque clásico, de la geopolítica, ves que hay geopolítica clásica y geopolítica crítica, ¿no? Desde la geopolítica clásica hablamos de lo estructural, y por eso me remito otra vez al realismo estructural. El realismo estructural plantea que la estructura, que el proceso de formación de la estructura es tan importante porque luego la estructura determina cómo se comportan las unidades. Es decir, la estructura influye a las unidades. Luego viene el constructivismo social y te dice que la constitución y que es mutua, es decir, que tanto la estructura constituye a las unidades, cómo éstas se identifican y cómo se relacionan entre sí, pero también cómo éstas con su práctica fortalecen la estructura. El realismo estructural, por el contrario, nos dice que hay que cuidar tanto el proceso de la estructura porque la estructura determina cómo se van a comportar las unidades. Y fíjate que me quiero quedar con esa parte del realismo estructural para decirle a la gente por qué no se va a acabar pronto el narcotráfico y por qué es bastante triste y aterrador lo que voy a decir. Pero creo que eh, es una estructura que nos lleva a implosionar como sociedades occidentales y que tristemente también se la están heredando a los asiáticos que están construyendo poderosas clases medias, ¿no? Malasia, Sí. China, que a pesar de que son muy bravos en contra del narcotráfico, pues mira, los diferentes componentes del fentanilo, por ejemplo, que es un tema que está causando ahorita mucho temor en diferentes sectores de las sociedades acá en Occidente, pues ahí están. O sea, con todo y que el gobierno chino es súper, súper estricto en contra de esto y tiene una, digamos, legislación implacable contra el narcotráfico, eso no evita que las mafias chinas existan y eso no existe, eso no implica
que no generen daño. ¿Por qué hablo de esta estructura que va a evitar que no se va a terminar pronto el narcotráfico? Mira, tú puedes desaparecer como por arte de magia al 1 millón, 2 millones de narcotraficantes que a lo mejor existen en toda América Latina de diferentes carteles de la droga de este momento. Pero mientras la estructura, la práctica de consumo, la práctica de los efectos y el enfoque que se le dan a Estados Unidos, que además es una nariz gigantesca, que consume unos 150 mil millones de dólares, 150 mil millones de dólares al año, ni siquiera cada 5 años, ni siquiera cada 10 años o cada 20, cada año, 150 mil millones. Pues así tú desaparezcas a los 2 millones de narcos que existan en este momento en toda América Latina, el que no sea narco se va a hacer narco para proveerle a ese mercado la mercancía que demanda. Y si no existieran, que dijeras, todos los latinoamericanos no somos puros, somos impolutos, no nos interesa este comercio porque es ilegal en los diferentes sistemas legales de la región, entonces vendrían asiáticos o vendrían africanos a ocupar esos espacios para poderle proveer a esa estructura que nos hace implosionar como sociedades civilizadas, si le podemos llamar de alguna forma a este discurso. Entonces, tienes por un lado a un Estados Unidos que consume enormes cantidades de diferentes tipos de droga, que es un negocio, un mercado multimillonario que además gasta millones y millones de dólares, decíamos alrededor de 150 mil millones de dólares anuales en promedio, pues que eso hace que los diferentes grupos del crimen organizado se organicen y vayan por esas bolsas jugosas de dinero, no importan los riesgos y no importa el cómo. Dicen ellos, el fin justifica los medios y las consecuencias. Pero luego tienes otro tema, Ariel, bastante doloroso, que es, y ahí, por ejemplo, es una crítica al gobierno mexicano, no solamente a este, también a los anteriores, no importa el partido político, pero el gobierno mexicano ha sido muy flojo en blindar la frontera a la inversa. Es Claro. decir, así como Estados Unidos tiene controles supuestamente estrictos de ingreso a su país, y es muy difícil meter cualquier cosa sin la complicidad de agentes de allá, de Estados Unidos, pero por lo menos disuaden con tanta tecnología, cámaras, rayos infrarrojos, Guardia Nacional desplegada, un cuerpo, una agencia de migración bastante intimidante que te hace sentir nervios, aunque tú vayas nada más a vacacionar, ¿no? Te generan cierto nerviosismo, etcétera. México debería hacer algo parecido a la inversa para evitar que se metan armas, porque tú tienes a grupos del crimen organizado que ganan grandes bolsas de dinero a partir del comercio ilegal al que se dedican, que es la venta de estupefacientes y de componentes, pero al mismo tiempo también tienen un acceso inmenso a las armas de alto poder de Estados Unidos, porque eso sí, truene, llueva o relampaguee, en Estados Unidos la segunda enmienda constitucional que permite que la gente de a pie tenga acceso a las armas, pues se asocien con organizaciones y con redes delictivas y pasen armamento hasta nuestros países, principalmente a este país en particular, México. Pues entonces tienes ejércitos o grupos paramilitares súper poderosos en términos de armas, en términos de tecnología bélica, y además un montón de dinero con rutas seguras y con cómplices, tanto en los gobiernos de acá, como ha sido demostrado, como en organizaciones como la DEA, que se supone que luchan contra esto, pero pues ha habido varios casos en donde vemos que no solo están asociados, sino que muchos de ellos son los titiriteros, que le llamamos en México, el que maneja el títere. Sí, claro. Ahora, Entonces, también llama la atención la, la soberbia con la que algunos representantes, como estos que estamos viendo, pero otros, hablan sobre México. Es decir, siempre el culpable es América Latina. Y aquí retomo lo que decía López Obrador hace un par de meses. Qué curioso, nunca caen capos en los Estados Unidos. Todos los capos son de aquí. Chapo Guzmán, Pablo Escobar, más todos los demás y las series de televisión que hablan de ellos. Entonces, es curioso que siempre el culpable sea, en este caso, la región nuestra. Y aquí retomo también lo que dijo Petro, el presidente de Colombia, en su primera presentación ante las Naciones Unidas, en la Asamblea General, cuando dijo, nuestro continente ya puso demasiados muertos. Hay 1 millón de jóvenes, sobre todo jóvenes latinoamericanos, que han muerto por esto de
la guerra a las drogas, la lucha contra el narcotráfico, que hay que hacerla desde ya que sí, que no se puede permitir. Pero él lo que llamaba, como lo hizo López Obrador, a compartir responsabilidades con el mercado consumidor, que como bien tú decías, aunque desaparecieran todos los latinoamericanos, vendrían otros porque hay un consumo y una demanda tan poderosa, tan activa y tan rica en los Estados Unidos y en Europa desde ya, que quieren consumir estos estupefacientes, pero ellos no se hacen cargo. Lindsey Graham, acá el senador de los Estados Unidos, dice que hay que luchar contra los cárteles de la droga. El jefe de la política antidroga de los Estados Unidos dice el fentanilo viene de México, ahora también viene de China, según dicen. Lo mismo estos dos compatriotas tuyos, Cruz y ¿cómo es el otro? Ted Cruz y, bueno, no recuerdo, y Rubio, Ted Marco Cruz, Rubio, sí, Marco que no Rubio, son o son compatriotas cubanos, tuyos. Uno es cubano, sí, cubano-canadiense Marco Rubio, Rubio es cubano, sí. Es y cubano. Ted Cruz me parece que es cubano-tejano. Ah, también, bueno, mira tú. Yo cuando los escucho hablar en español asocio un poquito allí algo mexicano, pero nada, son bien exponentes de esa élite allí de Washington. Ahora da la sensación que esta gente no asume ningún grado de responsabilidad. Ellos son, y tampoco en el manejo del dinero, en el blanqueo de los capitales, porque sabemos muy bien, por lo que dicen, que la droga pagada al pobre campesino colombiano o demás no es lo mismo que se vende en las calles de Nueva York o de París o de Londres, ¿no? La gente no asume ningún grado de responsabilidad. Siempre hay que culpabilizar y responsabilizar al otro. Lo nuestro es más sanciones, más leyes, más punición y demás. Es un esquema complicado de relacionarse con el mundo, ¿no? Y fíjate, lo que pasa es que hay evidencia histórica que te lleva a rechazar o a cuestionar, por lo menos cuestionar, lo que te plantean. Mucha gente me dice luego, oye, profesor, ya deja tu sesgo y tu odio a Estados Unidos y a los europeos. Perdón, cuestionar por lo menos su narrativa no es odiarlos, Claro, pero ¿no? además es que hay evidencia histórica para saber que muchas de sus tesis son fraudulentas, que muchas de sus Claro, premisas son fraudulentas. ¿Cómo explicarnos, Ariel, que hay bases militares estadounidenses en Colombia, que hay todo un plan de supuesto combate al narcotráfico y ahora que ya destruyeron a los grandes carteles como el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el cartel del norte del Valle, ahora están las BACRIM que exportan muchísima más cocaína que en los tiempos del mismísimo Pablo Escobar? exactamente. ¿Cómo pensar que ahora que han consolidado la cooperación con Perú militar, que incluso entran soldados estadounidenses armados y que son los que certifican el combate peruano dominado por la derecha, Perú se ha convertido también en una potencia, ¿no? Que Claro, contribuye bastante con la circulación de drogas en el mundo, o claro. lo que está pasando, lo que vemos en Ecuador o en el mismo México, Sí, o lo que sucedió en Afganistán. O sea, entran a Afganistán diciendo que van por los terroristas y que van a llevar la democracia, porque ante todo la democracia, ¿no? Y totalmente. territorios que controlan, de pronto Afganistán se convierte en la superpotencia mundial de la producción de la amapola, y luego empieza a la par, después de 20 años, una crisis de opioides en Estados Unidos que empieza a matar por consumo de heroína a 2,000, 3,000 personas al año, mientras que el ejército controlaba hasta 2021 esos territorios en donde Afganistán se convirtió en productor de amapola, o por lo menos creció la producción porque ya era un Se productor multiplicó. importante. Sí, Entonces, ¿cómo ahora que nos dicen, oye, pues intentamos ir a derrocar al tirano Saddam Hussein y dejamos a Irak como lo dejamos ahora, o fuimos por Bin Laden y los terroristas del Talibán, pero ahora los vemos a los talibanes más fuertes que nunca y con un Afganistán exportando a raudales a amapola, pues que vienen a decir, México, lo que pasa es que si tu gobierno, que los va a llevar a ser como Venezuela, no nos quiere colaborar en la búsqueda de cabezas grandes de los carteles, pues vamos a tener que intervenir directamente nosotros, con exacto. drones, y Eso dices, dijo la Lindsey espérame, Graham. ¿Y cómo ves esta solución, querido Jesús? me ¿Qué te parece que es inspira? una camisa de 11 varas, A ver, es a ver, a ver, a ver, complicado a ver, a también. ver. Estamos hablando de Bukele, el presidente de El Salvador, que ha declarado una guerra
frontal contra las maras, los grupos delictivos, y los ha puesto presos, y hay quienes dicen que no respetan los derechos humanos, que es demasiado excesivo, que allí basta con que vayas con algún tatuaje. Bueno, estos tatuajes son un poco especiales, pero cualquier persona con un tatuaje adentro y que después algún día explique qué estaba haciendo allí en algún barrio difícil. Entonces, ¿cómo ves esta solución que por lo menos aquí en la región de América del Sur está generando mucha admiración, Jesús? Todo el mundo habla, dice, bueno, hay que hacer lo que hace este hombre. Y por lo que aparentemente pasa dentro de su país, en El Salvador, la población lo apoya porque Sí. dice, bueno, saquémonos de encima a todos estos jóvenes que ya hemos hablado, yo ya he hecho varias emisiones y creo que tú también sobre el origen de las maras y estos jóvenes que son el resultado de aquellas guerras horribles de los años 80 en El Salvador, Guatemala, después de Nicaragua, y que afectó también una parte de México, ¿no? Pero ¿cómo ves esta política del presidente Bukele? ¿Cómo la están percibiendo en tu región? Mira, me parece que es una camisa de 11 varas. Me parece que es también súper delicado y complejo, Ariel, y muy retador tratar de explicar lo que pasa en El Salvador, porque por un lado tienes el riesgo de que sea una política parecida a la del expresidente narcotraficante de Colombia, Álvaro Uribe, ¿no? Con los de los falsos positivos. Sí, Corre muchísimo el riesgo sí, de que como es una acción política de mediano plazo que le está dando resultados en el corto plazo y una popularidad inmensa, pues alimente el fenómeno y lo presente a las cámaras para decir, miren, todo lo que estoy trabajando y que agarre falsos positivos. ¿Qué es el falso positivo para la gente que nos está escuchando y no está familiarizada con el término? Pues que de pronto tú haces pasar por delincuente a alguien que más o menos se parezca al estereotipo, al perfil que has definido como el perfil enemigo al que hay que castigar y someter, y luego empiezas a meter a gente inocente con tal de alimentar la cuota diaria de personas para poder presentarle a la gente, a los medios, algo, ¿no? Como pasaba sí, también en la Edad Media, sí, ¿no? La casa de brujas que le llaman. sí. Esto, pero fíjate que Bukele hizo algo muy inteligente, pensándolo en términos fríos y calculadores, porque se ancló a un tema, lo que decía López Obrador el otro día. Incluso lo hizo mejor que López Obrador. ¿En qué sentido? Bukele sabe que el tema que más le duele a El Salvador es el de la delincuencia, es Claro. el de el robo a casa habitación, la extorsión, el derecho de piso, los asesinatos todos los días, ¿no? La violencia a manos de los mareros, la violencia que generaban. Y se decidió combatirlo y hacerlo además público a gran escala. Entonces, en la medida que la gente va viendo resultados, va percibiendo resultados y luego todos los días en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, le dicen, estamos avanzando, ya agarramos a 5,000, ya agarramos a 8,000, ya agarramos a 10,000, están corriendo las ratas, están, tenemos policía de proximidad, tenemos al ejército desplegado, no van a escapar y miren esta gran prisión, aquí los vamos a llevar, vamos a crear el panóptico, ¿no? De Foucault, es decir, la gente dice, oye, sí, ya no veo a los pandilleros que estaban aquí extorsionándome, el cholo de la esquina, así le decimos a los pandilleros en México, Sí, el cholo sí. de la esquina ya no me está cobrando extorsión, ya mi hija se puede subir al camión, al bus, ir al colegio o a la escuela sin que en el camino la vayan a violar, la vayan a tocar, acosar, le vayan a hacer algo. Ese es Bueno, pero un, eso está digamos, muy bien, pero eso está muy bien. Me pongo en el lugar, yo tengo una hija pequeña también. Lo que pasa es que la sociedad pide que todo eso desaparezca como por arte de magia, ¿no? claro, pero ¿qué pasa, mi querido Ariel? Y ese es el temor. ¿Qué pasa si por saltarte el debido proceso metes a inocentes? Claro, claro. Que no, digamos, no, ningún mecanismo, ningún sistema que está a prueba, porque esto está a prueba, ¿no? Sí, sí, Casi todo en la vida está a prueba, casi todo es dialéctico, prueba y error. sí. Pero ¿qué pasa si llega un momento en el que, porque también no podamos negar que el poder cambia a la gente, o sea, la gente Sí. con poder cambia, la manera de procesar el conocimiento, los valores, el sistema de valores en el que fuiste educado, etcétera, también puede marear a la gente. Entonces, ¿qué pasa si ya detectaste que un tema te hace popular
que un tema te puede ayudar a violar el propio sistema legal de tu país. En este caso, me parece que Bukele eh, se ha equivocado al reelegirse, al torcer la constitución para Sí, reelegirse, sí, porque, bueno, si el tipo dejara a alguien de súper confianza, pero corre el riesgo de que le pase lo que le sucedió a Correa, y claro, luego con vienen los Lenin rivales Moreno políticos, o que a también esa parte la Castillo. entiendes. Bueno, Castillo era su segunda, ¿no? No era su sucesora. Ahora, parece que un problema casi sin solución, porque o dejas, bueno, el libre proceso, también se permite que haya corrupción, corrupción judicial, policial, y lo que ya pasa de manera endémica en América Latina, o cometes los actos arbitrarios que seguramente se están cometiendo, de eso no hay duda, pero que la población parece apoyar o parece requerir, ¿no? Es curioso, pero estamos en una situación complicada.